Muy bien, queridos hermanos. No hay un texto sobre el cual vamos a trabajar hoy porque no es una predicación expositiva. Sí me pareció oportuno, considerando la ocasión y como les dije, el fin de semana que estamos viviendo, me pareció oportuno reflexionar acerca de lo que la iglesia es, acerca de lo que implica ser una iglesia de Cristo. Yo creo que somos todos conscientes de lo convulsionado que está el ambiente evangélico, lo diversificado que está, y no sería de sorprender que cada creyente o cada iglesia tenga una definición muy distinta de la otra de lo que implica ser iglesia del Señor. Así que esa es la tarea. Si pueden buscar allí en sus Biblias, hay un pasaje que vamos a hacer referencia a él casi al final del sermón, pero es Mateo 18:20, precioso pasaje. Es más, yo me atrevo a decir que muchos de ustedes lo conocen de memoria. Es para que lo tengan allí apuntado. Hoy vamos, como suele ser, en el contexto de una predicación que no es expositiva, vamos a utilizar diversos pasajes de la Escritura, pero este es un pasaje al cual vamos a hacer referencia. Un texto que lamentablemente en muchos contextos es mal interpretado y quizás en algún momento nosotros entendíamos o creíamos que entendíamos las implicaciones de este pasaje, pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de ese texto puntualmente. Pero antes de meternos de lleno en esos asuntos, la consigna es poder juntos, a la luz de la palabra, ver cuáles son las implicaciones de ser una verdadera iglesia de Cristo. Nosotros, como les dije, estamos en un contexto evangélico en nuestro país, en nuestra región, donde la palabra iglesia se usa de muchas formas. Para algunos la iglesia es un edificio, ¿no? Sí, allá donde está la iglesia, y estamos apuntando a un lugar, a un edificio en particular donde hay reuniones, donde los creyentes se reúnen. Para algunas personas la iglesia es un conjunto de actividades religiosas, para otros es un espacio de contención, un espacio donde uno busca ayuda y demás. Para otras personas la iglesia es un espacio donde yo puedo tener una experiencia espiritual más. Hoy está a la orden del día, la espiritualidad. Hay toda una cultura que lleva al hombre a vivir ciertas experiencias espirituales o sensoriales y la iglesia en sí, el término iglesia, está involucrado en todos esos rincones de nuestra sociedad, incluso dentro del mundo evangélico. Muchas veces se mide la iglesia por el tamaño, por sus recursos económicos, por la música, si es una música impactante, por el show puesto en escena, el impacto visible. Para muchos ser iglesia es ser relevantes, ¿no es cierto?, en una sociedad donde la iglesia debe ganar terreno en la esfera política y tan de moda que está hoy ese tipo de discursos en nuestros días. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos confronta con una realidad sumamente distinta a la que yo he mencionado y a la que nosotros podemos ver en nuestro contexto, en nuestra cultura. Porque la iglesia no es una idea humana, la iglesia no es una invención cultural, la iglesia no es un proyecto empresarial, la iglesia no es algo que se pueda gerenciar, ¿no es cierto? La iglesia, por lo cual la iglesia no tiene gerentes. La iglesia no es un proyecto organizacional. ¿Qué es la iglesia? Una definición así rápida, y vamos a ir viendo varias definiciones así como esta. La iglesia es creación de Dios. Dios es el que instituyó, el que creó la iglesia, el que diseñó, el que le dio forma. Y esa iglesia pertenece a su Hijo, a Cristo. Porque en la Escritura aprendemos que Él es la cabeza, Él es el amo, Él es el dueño, Él es el rey de la iglesia. Y ayer vimos un pasaje muy sugerente que está allí en Mateo 16:18, que el Señor da una promesa en torno a lo que es su iglesia, la iglesia en el sentido universal. ¿Y cuál es esa promesa? Yo edificaré mi iglesia. Hay una promesa contenida ahí. Él será el que va a edificar, Él será el que dará crecimiento y nada va a prevalecer contra ella. No, la iglesia va a permanecer. Esa es la promesa del Señor. Y es interesante porque es todo lo que, contrario a lo que nosotros elaboramos, ¿no es cierto?, en el contexto de lo que es la iglesia. Porque el Señor no está prometiendo edificar instituciones, algún movimiento. El Señor Jesucristo no vino a generar un movimiento revolucionario, no, nada de eso. Él no vino a instalar programas. Él prometió edificar su iglesia.
Y el propósito que tiene su iglesia en el mundo es sumamente glorioso. Ayer hablamos algo acerca de eso. ¿Por qué? Porque Dios ha escogido a la iglesia para manifestar su gloria. ¿Dónde? En medio de ella, en medio de los redimidos, en medio de aquellos que el Señor llamó de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Su gloria en medio de la iglesia. Y cuando vamos a la Escritura nosotros nos encontramos con Efesios 3:10, por ejemplo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Eso es un texto que a mí me conmueve y me vuela un poco la cabeza, porque la iglesia de Cristo está manifestándole a los ángeles, a los principados, acerca de la gloria de Dios, su sabiduría, su multiforme sabiduría. Y hay textos que nos muestran, Primera de Pedro es uno de ellos, capítulo 1, que nos dicen que los ángeles están inclinados, viendo lo que sucede en medio de la iglesia del Señor. Entonces, cuando hablamos de la iglesia del Señor, no estamos hablando de un lugar trivial, sin relevancia, sin importancia, estamos hablando de un lugar sagrado. Y podríamos decir, wow, qué serio que es ese lugar. Qué serio, qué temor ese lugar. ¿Por qué? Porque ese lugar está supuesto no solo a llevar gloria a Dios, sino que su gloria se va a manifestar entre su pueblo. Y es en la iglesia donde nosotros vemos que el Señor despliega esos atributos de su carácter perfecto, su sabiduría, su santidad, su gracia, su poder, su bondad, ese amor redentor en Cristo. No se encuentra en otro lugar en este mundo caído que no sea en la iglesia del Señor. Y lo extraordinario, hermanos, es que Dios, nada de lo que yo estoy diciendo, su gloria, la manifestación de su presencia, nada hace por medio de espectáculos, nada hace por medio de producciones grandiosas, métodos impresionantes. Dios manifiesta su gloria simplemente por medio de una iglesia que es lo que Cristo quiere que sea. Y lo vuelvo a repetir eso, hermano. Lo interesante de todo esto es que Dios no está en el barullo demostrando su gloria, en el barullo que hoy nos atormenta en el contexto de la iglesia. No, Dios manifiesta su gloria simplemente por medio de una iglesia que es lo que Cristo quiere que sea. No importa el tamaño de la iglesia, no importa el show, no importa cuántos instrumentos haya, no importa si se reúne en un edificio con todos los lujos, con un aire acondicionado, o si nos reunimos en medio de un sótano, en medio de una cueva o en el monte por la persecución, como pasa en algunos contextos. Y siempre es bueno traer esto a memoria. Mientras nosotros estamos acá, perfumaditos, reunidos, con un buen aire acondicionado que nos evita sufrir el calor, hay hermanos que están sufriendo por el hecho de ser iglesia, en contextos donde el Evangelio está siendo violentado. La iglesia del Señor está siendo violentada. Entonces, lo único que realmente importa es ser una verdadera iglesia del Señor. Entonces, en un contexto donde hay muchísimas iglesias en el día de hoy, decíamos ayer, nunca va a ser una mala idea plantar una iglesia. No, necesitamos verdaderas iglesias del Señor. Ahora bien, todos los creyentes, al ser convertidos, cuando nacen de nuevo, pasan a formar parte de la iglesia universal del Señor. Esa iglesia que va a prevalecer, esa iglesia que el Señor está edificando. Pero, por medio del bautismo del Espíritu Santo, es decir, cuando el Espíritu Santo obra en la regeneración, la nueva vida del creyente, ese creyente pasa a ser parte de un cuerpo local, o sea, de una iglesia que tiene una expresión local, que tiene una forma, una iglesia que es tangible, que es la expresión local de la iglesia. Una iglesia en un lugar determinado, con gente específica, con un grupo visible, ¿no es cierto?, que pertenece a una comunidad de fe. El bautismo en agua es lo que hace eso. Cuando nosotros nacemos de nuevo por obra del Espíritu Santo, pasamos a ser parte de la iglesia universal del Señor. Cuando nosotros graficamos, ¿no es cierto?, y mostramos de manera pública a través de las aguas del bautismo, pasamos a ser parte de un grupo específico, de un cuerpo específico de creyentes.
Entonces, si pasamos nosotros por alto esa dimensión que tiene la iglesia, y me gusta la palabra cuerpo, porque no hay una palabra que sea más bíblica que eso. Si nosotros pasamos por alto esa dimensión corporativa, vamos a decir así, de la redención, del plan redentor, lo que termina ocurriendo es que nuestra fe se debilita, nuestro entendimiento del Evangelio y de lo que es la iglesia se debilita y terminamos tergiversando la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio, que es lo más grave que le puede pasar a un grupo de creyentes que se considera o se percibe como una iglesia. Por eso nos vamos a hablar de lo que la iglesia hace. Ayer hablamos algo acerca de eso. Hablamos acerca de la Gran Comisión, mucho acerca de la Gran Comisión. Lo que vamos a hablar ahora es de lo que la iglesia es. Ahí va a estar puesto el foco de atención. ¿Qué es lo que hace que un grupo de creyentes que se reúnen en un lugar específico sea verdaderamente una iglesia de Cristo? ¿Cómo nosotros podemos entender pasajes como el que ustedes acaban de buscar? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo podemos entender, cómo podemos mirar ese tipo de texto en virtud de lo que estamos tratando de descifrar? ¿Qué es la iglesia? Así que antes de responder este tipo de planteo, hermanos, yo quisiera ocupar unos minutos para corregir, diría yo, nociones, conceptos o ideas que son erradas y que generan engaño y confusión entre los creyentes. Por ejemplo, ¿la iglesia es un edificio? No, y eso parece obvio, pero a veces nuestro léxico o nuestra forma de comunicarnos, nosotros podemos llegar a pensar o pudiera haber en medio nuestro gente que piense que la iglesia es un edificio. Muchas personas piensan que la iglesia es un edificio, es un lugar que alberga a personas semanalmente, un grupo de cristianos que se reúnen ahí a cantar, a adorar, a abrir la Biblia, a predicar. En el Nuevo Testamento se nos enseña, hermanos, claramente que el templo de Dios del nuevo pacto no está hecho de cemento, no está hecho de ladrillo, sino, dice la Escritura, de piedras vivas. Porque la iglesia es un organismo viviente, compuesto por hombres y mujeres que han sido rescatados, que han sido salvados por la gracia de Dios, edificados sobre la piedra angular, dice la Escritura, y esa piedra angular no es ni más ni menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de la iglesia. Entonces la iglesia no es un edificio, la iglesia es un conjunto de actividades religiosas, como por ejemplo el servicio de culto, el servicio de adoración que nosotros celebramos en este lugar los días domingo. No, la iglesia no podemos reducirla a una actividad religiosa. Ese no es el concepto que la Biblia nos da de lo que es una iglesia. Obvio, claro que nos congregamos como iglesia los días domingo, ese es el mandato del Señor en su palabra, pero somos miembros de este cuerpo local de creyentes todos los días de la semana. No solamente el domingo, ahí está la iglesia, y se reduce a 2 horas de reunión. No, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, todos los días de la semana, 24/7. Somos miembros del cuerpo local al que pertenecemos. Tenemos la responsabilidad de poner nuestros dones en operación en diferentes contextos, no solamente dentro de las 4 paredes de la iglesia. Es muy interesante cuando hablamos de la membresía, y cuando hacemos las entrevistas pastorales, porque muchas personas piensan que si no predican o no tocan un instrumento no pueden hacer algo en la iglesia. O sea, no pueden hacer nada. Porque, repito, parece ser que la iglesia se reduce a esa actividad religiosa. No, eso es un error. Eso es un error porque el Señor nos ha dotado de diversas habilidades, de diversos dones al cuerpo del Señor, y algunos tendrán su expresión en el contexto de un culto de adoración, pero hay muchas cosas, hermano, muchísimas áreas dentro de la vida o la dinámica de la iglesia y aún fuera que los creyentes podemos hacer siendo la iglesia del Señor, participando de un cuerpo local de creyentes. Y creo yo que es el engaño, el error más común, pensar que la iglesia son sus oficiales, pensar que la iglesia son sus pastores o diáconos. Hay personas que piensan que la iglesia es eso, son sus líderes, son sus pastores. Y eso es un engaño, eso es un error grave, hermanos. Es muy probable que vos, intelectualmente hablando, o sea, si alguien te preguntara, ¿la iglesia son sus pastores?
Vos le vas a decir que no, porque nosotros creo que intelectualmente eso lo sabemos, pero en la práctica, hermanos, tal como pasa con un edificio, en creer que la iglesia es un edificio, en la práctica, en la forma en que hablamos, en la forma en que nos expresamos, la forma en cómo vivimos la iglesia, nosotros damos la impresión de que realmente, quizás intelectualmente lo entendemos, pero en la práctica creemos que la iglesia son sus pastores. Por ejemplo, y este es un ejemplo que viene al caso, porque nos trae luz sobre el asunto. Si un miembro de la iglesia no anda bien, si un miembro de la iglesia anda desanimado, si un miembro de la iglesia anda en la cuerda floja, vamos a decir así, muchos, es normal, yo creería, muchos presuponen que el pastor es el responsable de lidiar con ese asunto. ¿Por qué? Porque hay una oveja que está andando mal. Ahora, si esa persona finalmente o tristemente termina apartándose de la iglesia, termina abandonando la iglesia del Señor, es muy probable que muy poco o casi nadie de los miembros de la iglesia se sienta responsable por eso. ¿Se va entendiendo el ejemplo? Hay alguien que está mal, es natural, creo, en el creyente, entender que esa es responsabilidad de los pastores, de los líderes de la iglesia. Ahora, si esa persona flaquea, esa persona se aparta, yo creo que muy pocos sentirían peso, culpa, responsabilidad de los que componen la iglesia. Ahora, esa es la forma en la que el Nuevo Testamento nos habla de la iglesia. ¿La iglesia son sus pastores? Por supuesto que no, hermanos, porque los pastores y los diáconos, como decimos siempre, son ovejas en el cuerpo de creyente que tienen claramente una función particular dentro de la congregación, pero ellos no son la iglesia. A veces uno dice, una iglesia es lo que sus pastores y sus miembros son, hablando de la identidad, de la naturaleza de ese cuerpo de creyente, pero Romanos 15:14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos. Romanos 15:14. Fíjense lo que está diciendo Pablo a quien, a la iglesia que está en Roma. Estoy seguro de ustedes, hermanos míos. No está diciendo a los pastores que están allí en la iglesia en Roma, estoy seguro de ustedes, no. Le está hablando a la iglesia, a los creyentes, a los hermanos. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, están llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros. La Nueva Traducción Viviente dice, podéis enseñar unos a otros. ¿Quiénes? Los pastores, no necesariamente los pastores. Esa es una tarea, una función. Hermanos míos, los hermanos que componen la iglesia. Entonces, si vos sos un creyente que lleva años en esta iglesia local, con todos los sermones, todas las enseñanzas, más si has participado de las clases del seminario, con todo lo que vos escuchaste, ya sea durante un año, durante 2 años, durante 3 años, claramente estás capacitado para amonestar a un hermano que está entrando en un terreno resbaloso, para amonestar a un hermano que está en la cuerda floja, para enseñar a otros. La esencia del discipulado, decíamos ayer, es esa, es la transferencia de vida, es transferir vida, es la imitación. En una iglesia sana, en una iglesia saludable, hay gente que está imitando y hay otros que están siendo imitados. Esa es la dinámica que se da en un cuerpo local de creyentes. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13, habla de los pastores, habla de la labor de los pastores, pero en el versículo 14 dice Pablo, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que sean pacientes para con todos. Esto no es un invento o una buena idea mía, hermanos, es lo que dice la Escritura. Ustedes conocen el contexto de Efesios capítulo 4, ayer lo hemos leído a ese pasaje. Y Él constituyó a algunos pastores, maestros, etc. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que Él constituyó pastores y maestros. ¿Y para qué decíamos? Cuando leíamos ese pasaje le hacíamos recurrentemente, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para equipar a los santos, dice Pablo. ¿Para qué? Para que los santos hagan la obra del ministerio, para que ellos estén completos, para que ellos sean edificados y equipados. Así que, hermano, cuando un creyente de esta iglesia te visita, y si vos estás en la cuerda floja, cuando un creyente te anima, te exhorta,
no lo está haciendo a título personal, lo está haciendo como miembro de este cuerpo local, que es la iglesia, que está representada. Imagínate esto, está condensada en ese hombre, en esa mujer, en ese hermano. Está personificada en ese creyente. Cuando alguien te da un consejo, cuando alguien te da una amonestación, cuando alguien te sirve en un momento de necesidad, no es el hermano fulano de tal, no, es la iglesia. Es la iglesia, tenemos que entender la iglesia desde esa perspectiva. Y si por alguna razón providencial, por alguna razón que está fuera tal vez del alcance del pastor, un líder, un diácono, un hermano de la iglesia no estuvo quizás en un momento de dificultad, eso no quiere decir necesariamente que la iglesia estuvo lejos. O no, que la iglesia, porque la iglesia no son sus pastores, no son sus diáconos, no son los líderes. A muchos de ustedes, en más de una ocasión, yo les he recomendado hablar, dirigirte, andar al hermano tal. Porque según mi criterio pastoral, yo quizás creo que ese hermano está más capacitado para aconsejarte o para acompañarte en cierta circunstancia, en cierto momento o frente a alguna situación en particular. Por los dones que ese hermano tiene, por lo que ha vivido, por lo que ha experimentado. Porque los pasajes que yo acabo de leer, hermanos, recién, nos hacen entender que la iglesia funciona así. La iglesia funciona de una manera práctica y tangible cuando los miembros, los creyentes, cada uno pone sus dones, sus habilidades, todo lo que el Señor le ha dado en operación, ¿para qué? Para el beneficio de los demás. ¿Y la función de los pastores cuál es? Es equipar a los creyentes. ¿Para qué? Para que esos miembros, esos creyentes, cuando pongan sus dones en ejercicio para el bien de los otros, lo hagan bien, lo hagan de manera correcta. Efesios 4:11, allí está, hermano, no lo vamos a buscar, pero pueden apuntar allí. Pensemos por un momento en esta situación, hermanos. Sigamos sobre esta idea errada de que la iglesia no son sus pastores. Pensemos en esta situación. ¿Qué pasaría si alguno de ustedes viene a congregarse el día domingo y se encuentra con la sorpresa de que el pastor no vino al culto y le tocaba predicar a él? Llegamos y nos encontramos sin pastor, sin sermón, sin... ¿Qué pasaría allí, Ariel? Debería estar algún hombre preparado, ¿no? Debiera estar, eso es lo que decimos siempre. Pero esta no es una cuestión de fuerza mayor por la cual el pastor no está presente hoy en el culto, predicando la palabra del Señor. No es una cuestión de fuerza mayor, porque hay razones de fuerza mayor que ya sea a cualquier miembro, incluido el pastor, le pueden impedir llegar al domingo, pero esta no es una razón de fuerza mayor, simplemente el pastor no está en el lugar donde tenía que estar proclamando la palabra de Dios porque él no quiso venir al culto. Él no quiso, él estaba cansado, una semana durísima de trabajo, ¿no es cierto? Y él no quiso venir. Antes de venir al culto prefirió quedarse en su casa, orando, teniendo un culto familiar. Yo te hago esta pregunta, ¿cómo reaccionarían ustedes? ¿Cómo reaccionarían ustedes? ¿Se arrancarían las ropas? ¿Se rasgarían las vestiduras? Pensemos en ese escenario, sigamos ahí. Se volverían locos, ¿verdad? ¿Cómo este hombre, cómo va a hacer semejante cosa? Bien, yo haría lo mismo, hermanos. Más allá que me toca hablar desde mi lugar como pastor, pero pensaría igual que ustedes. Ahora, la pregunta incómoda, ¿qué pasaría si fuera un miembro de la iglesia que no es pastor el que hace eso? ¿Qué pasaría si fuera un miembro normal de la iglesia que decide no venir al culto porque él prefirió quedarse en casa? Él no quiso, estaba cansado, muchas dificultades en la semana, muchas tareas difíciles, la familia, etcétera, y hoy decide simplemente no venir. Acá viene la pregunta incómoda. ¿Vos ves ese tipo de escenarios igualmente de escandaloso como veías recién la falta del pastor? Es decir, si el pastor viene, nos arrancamos la vestidura, y acá me están haciendo señas de que le haríamos... Ahora, cuando se trata de un miembro común y corriente, ¿te escandalizás de la misma forma? ¿Te escandalizás? Entonces te das cuenta cómo con un breve ejercicio, o sea, se demuestra que nosotros pensamos que la iglesia es todo lo que gira alrededor del aura de esa persona, de ese líder, del liderazgo de la iglesia, y no es así, hermanos. Si nosotros pensamos eso, eso evidencia
que no logramos entender que ningún miembro es más miembro que los demás. Yo no soy más miembro que cualquiera de ustedes por el solo hecho de ser pastor de la iglesia. ¿Qué dije recién? Los pastores son ovejas dentro del rebaño. ¿Tienen una función diferente al resto? Sí, tienen una función diferente, pero eso no les da mayor relevancia o importancia. Vos y yo somos igualmente miembros de esta iglesia. Y si hubiera algún contexto donde la membresía se mide por ciertas escalas, ¿no es cierto? Y hay miembros de primera y miembros de segunda, eso dejó de ser una iglesia del Señor. En la iglesia del Señor todos estamos en igualdad de condiciones, todos estamos en igualdad de responsabilidades. Por eso es escandaloso si un miembro que se ha comprometido con este cuerpo local de creyentes no viene a la iglesia local a congregarse. Es igual de escandaloso que si el pastor no viniera. Ahora, ¿cada escenario va a tener un impacto diferente? Sí. Como decíamos, probablemente tendrá que pararse acá un hermano y dar una enseñanza, leer la Escritura, etc. Pero eso es un escenario distinto. En cuanto a relevancia, importancia, estamos en igualdad de condiciones. La misma responsabilidad que yo tengo de prepararme bien, de prepararme en el estudio de las Sagradas Escrituras, preparando el sermón, es la misma responsabilidad que tenés vos de prepararte bien, orar, preparar tu corazón. ¿Para qué? Para venir a este lugar y escuchar lo que Dios tiene para decirte. Escuchar lo que Dios tiene para hablarte. Todo esto, hermanos, que acabamos de ver así rápidamente, son conceptos errados que generan daño y no nos permiten ver ni entender lo que realmente una iglesia es. La iglesia, dijimos, no es un edificio, no es un conjunto de actividades religiosas que están ligadas al culto. La iglesia no son sus pastores. Entonces, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué implica ser una iglesia del Señor? Bueno, la palabra iglesia proviene del griego, que es eclesía, que se usaba en el contexto, en el idioma griego, para hablar de manera secular, no de manera religiosa necesariamente, sino que se hablaba en un contexto social, ¿no es cierto?, para referirse, por ejemplo, a una asamblea, a un grupo de ciudadanos que son convocados y se reúnen en una asamblea para tratar asuntos de una comunidad en particular. Esa es la intención, la idea detrás de eclesía. La palabra eclesía viene de una palabra compuesta que significa los llamados o los convocados a venir fuera para reunirse en un lugar específico. Se convoca a diversa gente de la sociedad para tratar en una asamblea un tema específico. Ese era el sentido, ese era el uso, esa es la idea. Así que detrás de la palabra eclesía, o iglesia traducida a nuestro idioma, está el concepto de una asamblea convocada con un propósito que posee cierto grado de autoridad. ¿Se entiende? Repito eso para que no haya dudas. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de un concepto que tiene que ver con una asamblea que es convocada con un propósito específico y posee cierto grado de autoridad. Ahora bien, cuando esta palabra se usa en el Nuevo Testamento para señalar la eclesía de Cristo o la iglesia de Cristo, se refiere a ¿quiénes? A la asamblea de aquellos que han sido llamados por Dios por medio del Evangelio, los convocados afuera. El Señor llamó a través de la proclamación de su Evangelio a creyentes, a hombres, a mujeres, a traerlos fuera del pecado, fuera de este mundo. ¿Para qué? Para poner su fe única y exclusivamente en Jesucristo y someterse a Él como Señor, como Rey. Esa es la idea de la palabra eclesía, entendida a la luz del Nuevo Testamento. La iglesia es una asamblea convocada por Dios. Él es el que convoca, Él es el que llama, Él es el que los saca de este mundo caído, de este mundo perverso, y los introduce en una asamblea, en una iglesia en particular. Por eso Pablo, cuando escribe su carta a la iglesia en Roma, ¿cómo se refiere a ellos? Es hermosa esa expresión, la hemos estudiado. Él se refiere a ellos como todos los amados de Dios que están en Roma. Claro, Dios es el que convoca a la asamblea, todos los llamados de Dios que están en Roma. Y en un tono muy similar, Pablo se dirige en otra carta, cuando le escribe a los Corintios, dice, la iglesia de Dios en Corinto, los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con
con todos, perdón, los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. 1 Corintios 1:2. Esa carta fue dirigida a una iglesia que estaba ¿dónde? El primer texto que leímos, la iglesia está en un lugar específico, en Roma. Ahora la iglesia, esos amados de Dios que son llamados a ser santos, está en un lugar puntual. ¿Cuál es ese lugar puntual? Corinto. Se congregan en lugares específicos. La iglesia de Dios en Corinto, fíjense, ese específico lugar, hay un dato concreto allí. De hecho, fíjense que con una problemática específica o una problemática puntual, que es la que si leemos la carta nos vamos a dar cuenta, es lo que moviliza la carta. Es la situación de pecado, y Pablo va a hablar con nombre y apellido de los pecados en esa carta. O sea, fíjense lo específico que está haciendo Pablo al tratar los temas que están aquejando a la iglesia local que se reúne en una ciudad en particular. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero Pablo reconoce la realidad de que la iglesia local en Corinto también pertenece a un cuerpo más amplio de creyentes. ¿Por qué? Porque el texto que leímos dice, a los que están en Corinto, un lugar específico, ahí se reúne un grupo de creyentes, pero dice también a todos los que en cualquier parte invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Qué es lo que vemos en ese pasaje y en ese saludo? La iglesia local y la iglesia universal, presentadas una al lado de la otra, en un solo versículo, en un solo pasaje, hermanos. Entonces, ¿cómo definimos lo que es una iglesia local? Me encantó esta definición, por la cual yo quiero compartir con ustedes. Tomen nota, grábenlo, memorícenlo. La iglesia local es un grupo de creyentes, bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo, el bautismo y la cena del Señor, bajo la guía de pastores debidamente constituidos. No lo voy a repetir de nuevo porque lo vamos a desarrollar ahora en el tiempo que tenemos. Vamos bien con el tiempo, hermanos. Eso es una iglesia local. Una iglesia local tiene esta forma que yo les acabo de describir. Puede ser grande, sí. Puede ser pequeña también. Puede estar en un edificio, sí. Puede estar bajo una cueva en persecución, también. Puede estar en un monte, como pasa en algunos contextos, sí. Pero una iglesia siempre será un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen en un lugar para adorar a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios, para celebrar las ordenanzas de Cristo, bajo la guía y la dirección de pastores debidamente constituidos, bíblicamente constituidos. Y lo primero que nosotros estamos afirmando al decir que una iglesia local está compuesta por un grupo de creyentes bautizados, eso es lo primero que nosotros debiéramos entender cuando hablamos de la iglesia local. Tienen que ser creyentes y tienen que estar bautizados. Aquellos que componen la asamblea, aquellos que componen la membresía. Hoy lo dijimos al principio, el bautismo en el Espíritu Santo. Eso no es nada extravagante, nada extraño. Algunos lo ligan a una experiencia. No, el bautismo del Espíritu Santo es nacer de nuevo. Es la obra que hace el Espíritu del Señor cuando llama al arrepentimiento y la fe y le da nueva vida a través de la proclamación del Evangelio. Ese creyente que estaba muerto ahora está bautizado en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu ya antes de ser creyente está obrando en él y ahora él es sellado. Es el bautismo. Y eso es indispensable para que para pasar a formar parte, dejar de ser un hijo del diablo y ahora ser un hijo del Señor y pasar a formar parte de la iglesia universal del Señor. ¿Y qué pasa con el bautismo en agua? El bautismo en agua es la puerta de entrada no a la iglesia universal, sino a la iglesia local. Ese es uno de los elementos indispensables de la gran comisión que veíamos ayer. El Señor nos dejó una gran comisión. ¿Y cuál es esa gran comisión? Toda potestad. ¿Cuál era la primera palabra? Autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y hacer discípulos. ¿Cuál es la segunda palabra? Muy bien. No quiero pensar que se olvidaron 24 horas después. No. Autoridad, decíamos. Discípulo.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Autoridad, discípulo. ¿Y la tercera? Iglesia, muy bien. ¿Y la cuarta? Promesa. Ayer hablamos mucho sobre este texto, hermanos. Y una de las cosas que decíamos es que debemos conectar lo que el Señor está ordenando en Mateo 28 con las palabras de Cristo de Mateo 16, que leíamos al principio. ¿Cuál es? Yo edificaré mi iglesia. ¿Y cuál era la conclusión que teníamos ayer? La gran comisión, la ejecución de la gran comisión, es el medio a través del cual Cristo está haciendo lo que Él prometió, que es edificar su iglesia. Entonces, cuando ejecutamos la gran comisión, hacemos discípulos, ¿y qué hacemos? Los bautizamos. Saliendo, decíamos ayer, y bautizándolos. Entonces, esta comisión es el fin, no es un fin en sí misma la gran comisión. Los que se convierten al Señor a través de la predicación del Evangelio son bautizados para venir a formar parte de una comunidad cristiana. No bautizamos por amor al deporte, por amor al arte. No bautizamos así, hermano, una iglesia. No, bautizamos a aquellos que van a formar parte de la asamblea de creyentes, de la iglesia local, y se les enseñará a guardar todo lo que Cristo ha mandado. Ese es el patrón que nosotros vemos una y otra vez en el libro de Hechos. Todos los que se convertían al Señor eran bautizados en agua. Ustedes miran el libro de los Hechos y se ve personas que se convierten a Cristo y son bautizados, y eran añadidos, no eran llaneros solitarios. Bueno, ahora seguí tu camino, ahora sos de Cristo. No, eran añadidos a las iglesias locales y eran edificados en su fe. Pero ¿qué decíamos también en esta definición que leí antes? Este grupo de creyentes bautizados conforma la iglesia local, no solamente están bautizados, sino que se han comprometido unos a otros, a cuidarse unos a otros. Al hacerme miembro de una iglesia local, yo estoy asumiendo el compromiso de cuidarnos mutuamente, de velar unos por otros, para ver cómo está nuestra sumisión, cómo está nuestra obediencia a Cristo como Rey y Señor de nuestras vidas. Esa tarea del pastor, ¿no? Es tarea de todos, incluida del pastor. El hecho de velar, de cuidar unos a otros. Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es por eso que nosotros encontramos tantas instrucciones o tantos mandatos unos a otros. Simplemente, hermano, tengo acá una lista que sería larga. Ámense entrañablemente unos a otros. ¿Dónde está eso? 1 Pedro 1:22. Vivan en paz unos con otros. ¿Dónde está eso? 1 Tesalonicenses 5:13. Ámense con amor fraternal, hónrense mutuamente. Romanos 12:10. Edifíquense unos a otros. Romanos 14:19. Acéptense unos a otros. Romanos 12:16. Amonéstense unos a otros. Romanos 15:14. Preocúpense unos por otros. 1 Corintios 12:25. Sírvanse unos a otros por amor. Gálatas 5:13. Sopórtense con paciencia unos a otros, Efesios 4:2. Sean bondadosos y compasivos unos con otros, Efesios 4:32. Perdónense unos a otros, Colosenses 3:13. Cántense y exhórtense unos a otros con salmos e himnos, Efesios 5:19. La palabra de Cristo, dice Colosenses 3:16, more en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea, no solamente cantamos al Señor, sino que nos cantamos a nosotros también, porque esa es una forma, dice la palabra, de exhortarnos, de animarnos. Anímense unos a otros, confiesen sus pecados unos a otros. Santiago 5:16, oren unos por otros, hospédense unos a otros sin murmuración. 1 Pedro 4:9, salúdense unos a otros en amor cristiano. Romanos 16:16. Ahora, ¿qué es interesante de todos los textos? Y la lista sigue, pero vamos a parar acá, hermanos. ¿Qué es lo interesante de todas estas exhortaciones? Lo interesante es que se encuentran en cartas del Nuevo Testamento. ¡Wow! ¡Qué lúcido que vino el pastor hoy! Sí, pero esas cartas del Nuevo Testamento, ¿a dónde fueron enviadas? A iglesias locales, hermano, donde se debía practicar esto.
¿Se entiende? Fueron enviadas, no hay un destello de lucidez ahí. Están, en el Nuevo Testamento en cartas. Perfecto. Pero esas cartas, no te olvides, fueron enviadas a iglesias locales. Y eso nos hace ver claramente la responsabilidad que tenemos como parte de un mismo cuerpo. Al principio yo les dije, pongan su mirada, su atención en Mateo 18:20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El problema con ese pasaje es que muchas veces se utiliza fuera de contexto, hermano. Algunos piensan que reunirse en un lugar, en una casa, 2 o 3, estudiamos la Biblia, oramos juntos, eso ya es una iglesia. ¿Por qué? Sí, porque Cristo dijo que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Nosotros somos la iglesia del Señor. Pero eso es un error, hermanos. ¿Por qué? Porque se debe analizar el pasaje en su contexto. ¿Pueden buscar Mateo 18, por favor? Versículo 15 en adelante. Pensar, voy a enfatizar esto, que reunirnos en un grupo, en una casa, donde sea, y estudiamos y leemos la palabra, ya somos una iglesia, porque el Señor promete estar donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Bueno, veamos el contexto, porque la Escritura se explica a sí misma. Versículo 15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si tu hermano pecó contra vos, anda en privado, hablale, reprendelo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, ese 2 o 3 testigos, ¿quiénes son? Son creyentes que están representando ¿a quién? A la iglesia. Están representando a la iglesia. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿Qué iglesia? ¿Qué iglesia? Vamos en el Facebook, vamos a hacer un comunicado para todos los creyentes de mi contacto de todo el mundo. Dilo a la iglesia local. Vamos a escribir en Twitter, ahora. El otro día hablaba y me decían, ¿vos querés enterarte de un chisme o algo? Andá a Twitter, ahí están. Ponés un término, lo buscás y lo que estás buscando, que está fresquito, sale allí. Vamos a publicar en Twitter. Bueno, estoy antiguo, creo que no se llama más Twitter. Creo que se llama ahora. ¿Hay alguno que tenga Twitter acá? Bien. Dilo a la iglesia. ¿Qué iglesia? A la iglesia local. Un cuerpo particular de cristianos, un grupo de creyentes bautizados que componen una iglesia local. Y si no oyere a esa iglesia, tenle por gentil y publicano. Ese es el contexto de ese pasaje tan controversial o tan confundido. En otras palabras, ¿qué es lo que está estableciendo el Señor Jesucristo? Lo que está diciendo el Señor es que se debe excluir a esa persona de la membresía de la iglesia. Hay que retirarle la aprobación de que ciertamente es un creyente en Cristo. Anteriormente, la asamblea de miembros aprueba, reconoce, es un hermano, por lo cual él puede ser parte de la asamblea. Pero confrontación privada, confrontación semiprivada, confrontación pública, la iglesia está llamada por el Señor frente a un pecador impenitente de no reconocer más, de retirarle la aprobación de que ese sea un creyente. Por eso, tenle por gentil y publicano. Ajá, ¿y qué tiene que ver eso? Ese es el contexto en el que el Señor dice, donde estén 2 o 3 congregados en el nombre de Cristo, allí estoy yo. ¿Qué es lo que significa eso? Allí está el Señor, donde haya gente congregada, una asamblea congregada en su nombre, allí está Él aprobando lo que ese cuerpo, lo que esa iglesia local de creyentes ordenados, están haciendo. Esta iglesia de la que habla el pasaje no son llaneros solitarios que se autoproclaman iglesias o que se autoproclaman pastores. Conformar un grupo, hermanos, de estudio bíblico, de lectura, de cánticos, eso es algo hermoso, eso es algo muy noble, pero eso no es una iglesia, eso es un grupo de cristianos, eso es un grupo de cristianos. Pero para que haya una iglesia real, tiene que existir una conexión vital entre esos creyentes. Repito, vital, tiene que existir un verdadero compromiso de los unos con los otros, de tal manera que si un creyente comienza a caminar en la cuerda floja, como decíamos antes, va a tener que pasar por un proceso disciplinario, porque el Señor lo ha establecido. Porque en una iglesia local, ¿qué es una iglesia local? Es un grupo de creyentes bautizados
comprometidos a cuidarse unos a otros, decíamos. Y acá viene otro punto importante, que se reúnen regularmente. Este grupo de creyentes que componen una iglesia local se reúne de manera regular en el día del Señor, como iglesia. ¿Por qué? Porque al hacerme miembro de la iglesia, yo estoy asumiendo esa responsabilidad, entre otras. Es Dios el que convoca, es Dios el que nos llama a congregarnos. Es Dios el que nos convoca para que vengamos a encontrarnos con Él y con su pueblo, en unidad con su pueblo. Cada creyente, el deber de cada creyente, adivinen cuál es estar acá el día domingo, no es estar en otro lugar. ¿El pastor es un creyente? Sí, él debe estar acá el día domingo, salvo que alguna cuestión de fuerza mayor se lo impida, al igual que cualquier hermano. Eso nos atraviesa a todos por igual. Pero es Dios el que nos convoca. Si vos sos un verdadero creyente, es Dios el que te convoca los días domingos a estar con el pueblo del Señor en su presencia. Por eso la exhortación del autor de la carta a los Hebreos, hermanos, la hemos estudiado durante las reuniones de oración, Hebreos 10, 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mucho cuidado, hermanos, con este pasaje. Mucho cuidado, toda la atención acá, hermanos. El autor de la carta a los Hebreos no está hablando de congregarnos en algún lugar donde la palabra de Dios sea predicada. No. Mucho cuidado, hermanos. Yo me congregué, sí, fui a tal iglesia. Danger, peligro. Guarda, hermano, atención acá. El autor de la carta a los Hebreos no está hablando de congregarnos en algún lugar donde la palabra de Dios sea predicada fielmente. Gloria al Señor por esos lugares donde se predica fielmente la palabra del Señor. Pero este pasaje habla de congregarnos en nuestra iglesia local. Este pasaje habla de congregarnos en la iglesia de la cual vos sos parte de esa asamblea, vos sos miembro de esa iglesia local. ¿Por qué? Porque las iglesias no son un supermercado. ¿Saben lo que yo hago durante la semana? Porque mi señora me manda a ser mandado, como a muchos de ustedes seguramente, solo que yo lo reconozco. En un lugar me gusta comprar la carne y la verdura. En otro lugar, por sugerencia de mi esposa, me gusta comprar lo que es almacén, porque ahí hay más promoción, hay otro tipo de precio, etcétera, etcétera. En otro lugar vamos a comprar los elementos de limpieza y de higiene de un hogar. Las iglesias no son un supermercado, hermano. O sea, así nos manejamos la vida diaria, pero no con las iglesias o con la iglesia. Cuando vos te haces miembro de la iglesia, es Dios el que te convoca. Es Dios el que nos convoca para que vengamos a encontrarnos con Él y con su pueblo, con el cuerpo local de creyentes al cual yo pertenezco. Por lo tanto, vos tenés que venir a tu iglesia local, a esa iglesia de la cual sos miembro. Está todo lindo, pastor. ¿Y cómo yo sé que el autor de la carta a los Hebreos está hablando de congregarnos no en cualquier iglesia, sino en la iglesia de la que yo soy miembro? ¿Cómo sé? ¿Cómo me lo prueba usted a eso? Más adelante el mismo autor va a decir en capítulo 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y más adelante va a decir, saludaos a vuestros pastores y a todos los santos. Si vos andás de iglesia en iglesia, ¿quién es tu pastor? Acá está hablando de un contexto local, de una iglesia no universal, o de varias iglesias. Está hablando de una iglesia visible, donde yo conozco, yo sé quién es mi pastor, yo sé quién me hace las preguntas difíciles. ¿Se entiende? Yo sé quiénes son mis hermanos. Una asamblea que tiene límites, que tiene un umbral. ¿Cuál es la prueba? Si alguno piensa, pruébemelo, pastor, de que está hablando de una iglesia local. Obedezcan a sus pastores, saluden a sus pastores, congréguense. ¿Dónde? En las iglesias donde están tus pastores. ¿Se entiende? Yo debo congregarme en la iglesia, en el lugar donde está mi pastor. Eso es un cuerpo local de creyentes. ¿Y para qué nos congregamos? Bueno, la definición que leíamos antes de lo que una iglesia lo dice, para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios, para celebrar las ordenanzas de Cristo.
¿Cuáles son las ordenanzas? Bautismo y Santa Cena. Eso lo podemos resumir, hermano, de la siguiente manera. La iglesia es un grupo de creyentes bautizados que se reúnen, ¿para qué? Para celebrar el Evangelio. Para celebrar el Evangelio. Cuando estamos juntos adorando a Dios a través de Jesucristo, estamos reconociendo, hermanos, de que de no haber sido por nuestro Señor y Salvador, no podríamos ni acercarnos a Dios. ¿Nunca te preguntaste a dónde estaría yo? ¿Nunca te preguntaste dónde estaría yo si no fuera por la gracia del Señor? A veces estamos acá adorando un día como hoy, y uno mira para atrás y ve el lugar de donde el Señor nos rescató, cómo amanecíamos los días domingos. ¿Dónde estaríamos, hermanos? ¿Para qué nos congregamos? Para adorar a Dios a través de Jesucristo. Cuando estamos juntos, adoramos a Dios a través de Cristo. Primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Venimos a adorar a Dios con la conciencia del Evangelio, hermanos. Venimos a adorar a Dios con nuestra conciencia, nuestra mente golpeada por el Evangelio, sabiendo que hemos sido lavados por la sangre preciosa de Cristo. Cada pecado miserable que yo he cometido a lo largo de mi vida y el que sigo cometiendo hoy, debe golpear tu conciencia. ¿Por qué? Porque por ese pecado miserable Cristo tuvo que ir a la cruz del Calvario. Y cuando yo me presento junto al pueblo del Señor en adoración, yo estoy recordando eso. Yo estoy recordando la obra maravillosa de Cristo en favor de un pecador miserable como yo, que estaba perdido, estaba muerto, pero ahora vivo. Mirá si no hay razones más que suficientes para adorar a Dios. Deja de pedir. No vamos a venir a pedir acá o predicar prosperidad. No, hermano, hay que predicar el Evangelio. Todo gira alrededor del Evangelio. ¿Por qué? Porque ahí está todo lo que recibimos, lo bendecido que hemos sido, hermanos. Nos congregamos para ser exhortados por la palabra predicada. Ese tipo de predicación debería existir en una iglesia verdadera. ¿Cuál predicación? Una predicación que confronta al pecador. Una predicación que nos humilla en nuestro pecado, una predicación que exalta a Dios, que exalta a Cristo, que pone la palabra de Dios en lo más alto, una predicación que nos llama al arrepentimiento y la fe y que nos llena de consuelo. ¿Y qué es eso? No es ni más ni menos que la proclamación del Evangelio. O sea, una predicación saturada del Evangelio. Pablo le dice a los corintios, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Saben cuál es nuestro deber como predicadores, hermanos, como pastores? ¿Cuál es el deber, el trabajo que deben hacer los pastores? Llevarlos a Cristo, llevar a la asamblea de miembros, a la congregación de los santos, llevarlos a Cristo a través del Evangelio. Es la palabra de Cristo lo que debe abundar en nuestros servicios de adoración, en nuestros cultos. No solamente a través de la predicación, sino a través de los elementos del culto. Ayer hablábamos del principio regulador de culto. La reina de la liturgia es la palabra de Dios, o sea, es el centro de todo lo que hacemos, es el centro de la vida de la iglesia. Oramos la palabra, cantamos la palabra, leemos la palabra, predicamos la palabra. Cumplimos con las ordenanzas del Señor conforme lo establece su palabra. Ofrendamos conforme lo establece su palabra, para que su palabra siga fluyendo, para que su palabra siga avanzando, para que el Evangelio siga avanzando, hermanos. Colosenses 3:16, lo que decíamos antes, la palabra de Cristo mora abundantemente en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Cuando estamos juntos, nosotros venimos a cantar el Evangelio y debemos tener cuidado, hermanos, porque por más linda que sea una canción, por más entretenido, por más que mueva nuestras emociones, la fibra más íntima de nuestro corazón, si no tiene el Evangelio como el centro, no tiene que ser cantado en la congregación de los santos. Yo no estoy diciendo que de pronto vaya manejando el auto y escuche esa canción, está bien, pero cuando el pueblo está reunido para adorar al Señor, si no tiene el Evangelio, no merece ser cantado cuando la iglesia se reúne. Nosotros venimos a predicar el Evangelio, venimos a cantar el Evangelio, y toda iglesia verdadera celebra regularmente las ordenanzas del Señor, el bautismo, la Santa Cena. ¿Y eso qué es? Son representaciones visibles del Evangelio. Por medio de la Santa Cena nosotros recordamos su muerte en la cruz del Calvario. Por medio del bautismo, decíamos hoy, los creyentes, una vez y para siempre, dan testimonio público de su fe, de una fe genuina en Cristo, de su identificación con su muerte y con su resurrección y con ese cuerpo local de creyente en el cual se están bautizando.
Así que las ordenanzas no son más que representaciones del Evangelio. Nos congregamos alrededor del Evangelio, nos congregamos para celebrar el Evangelio, nos congregamos para proclamar el Evangelio, nos congregamos para poner el Evangelio de Cristo en lo más alto. ¿Qué es el Evangelio? Cristo y este crucificado. No las palabras elocuentes del pastor, no las palabras elocuentes del predicador. No, fuera eso. No me propuse otra cosa más que predicarle a Cristo, dice Pablo. Y vaya que él tenía palabra. Él podía haber seducido a los corintios, una iglesia que no lo quería, una iglesia que fue muy dura con él. Él los podía haber seducido. Sin embargo, les dijo, Cristo y este crucificado. Ese va a ser mi mensaje en medio de ustedes. Resumiendo, hermanos, ¿qué implica ser una iglesia? Implica ser un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, son exhortados por la palabra de Dios para celebrar las ordenanzas de Cristo. Pero faltó algo en esa definición. ¿Cuál es? A ver, los memoriosos. Todo eso que ocurre, divino, ocurre bajo la guía de pastores bíblicamente y debidamente constituidos. Y ese es el último punto, hermanos. Pastores debidamente constituidos. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, él dirige la carta a un lugar en particular. Y en esa carta nosotros vemos un diseño, vemos una estructura, vemos un orden. Él la dirige a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo con sus obispos o pastores y diáconos. La palabra pastor, obispo o anciano se usa de manera indistinta en el Nuevo Testamento para referirse a un hombre, para referirse a un oficio en particular. Yo no sé si se dan cuenta, las cartas pastorales, esto se encuentra en una carta que fue enviada a una iglesia y esto nos da a nosotros un orden. La iglesia tiene un orden que no es un orden humano. Nosotros no podemos organizar la iglesia como organizamos una sociedad de fomento, un club de barrio, ¿no es cierto? Un club, una institución, no. La iglesia, ¿y quiénes son la iglesia? Los santos que están en ese lugar, los creyentes que componen esa comunidad de creyentes, que están juntos con ¿quiénes? Con sus pastores y diáconos, sus obispos y diáconos. ¿Hay iglesias que no tienen pastor? Sí, hay iglesias que no tienen pastor, lamentablemente. Nosotros conocemos el caso de nuestros hermanos allí en Encarnación. Una iglesia que por determinada situación se quedan sin pastor. Son una iglesia, pero no tienen pastor. Es decir, una iglesia puede no tener pastor y ser una iglesia, sí. Ahora, circunstancialmente y momentáneamente, temporalmente. Pero si una iglesia no tiene miembros, directamente no es una iglesia. O sea, nos reunimos, somos parte de un grupo, 2, 3, 4 o 50, pero nadie tiene un entendimiento claro, bíblico, de lo que es la membresía, cuál es el alcance de la membresía. Eso no es una iglesia. No tener un pastor no es el ideal. Eso es una deficiencia. Y tristemente hay iglesias, hermanos, que se ven afectadas lamentablemente por el pecado de los hombres que están en liderazgo, y eso sería una deficiencia. ¿Y por qué? ¿Y por qué es bíblico? Porque Pablo le dice a Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta. ¿Y para qué lo dejó Creta? Para que corrigiese lo deficiente y estableciese anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Cuál era la deficiencia? Que no había pastores. No había obispos, había que establecer estos hombres, había que ordenar las iglesias que están allí en Creta. Tito fue dejado en esa región justamente para establecer, junto con esas iglesias, nuevos pastores. Entonces la iglesia que no tiene pastor tiene que orar para que el Señor levante obreros. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Cristo que las iglesias locales funcionen como un cuerpo bajo la guía, bajo la dirección de un grupo de hombres llamados y dotados por el Señor para esa labor específica. Algunos dicen, yo no sigo a hombres. Esos son comentarios que a veces escucha uno. Yo no sigo a hombres. Pero a la iglesia de Cristo, el Señor le ha dado hombres. Él no mandó ángeles del cielo para que guíen al pueblo del Señor. Él no mandó ángeles, no. Él llamó a hombres imperfectos, hombres débiles, frágiles, para guiar su iglesia, para liderar su iglesia, para equipar a la iglesia del Señor. Si yo no quiero eso, me tengo que salir del cristianismo, me tengo que salir del evangelio, porque Dios obra así, hermanos. ¿Amén? Bien, conclusión rápida, hermanos. ¿Qué implica ser una iglesia de Cristo? No es un edificio, dijimos, no es un evento, no es una actividad religiosa,
no es un liderazgo, no son los pastores. La iglesia es un cuerpo vivo, está compuesto por creyentes bautizados, están unidos a Cristo, están comprometidos entre ellos, se reúnen regularmente. El Señor nos convoca a reunirnos el día domingo para celebrar el Evangelio y todo eso lo hacemos bajo el cuidado, la guía, la dirección de pastores que el Señor le da a la iglesia. Ahora, consideraciones finales, miembros de esta iglesia local, los miembros de la iglesia Vida Nueva aquí en la ciudad de Sunchales. Hoy es una oportunidad hermosa, hermanos. Pensá en un casamiento. Los que son casados seguramente les pasa esto. Vas a un casamiento, participás de una ceremonia, hay un hombre que predica, que enseña la virtud del matrimonio cristiano, etcétera, etcétera, y vos que tenés 20 años, 15 años, escuchás, wow, necesito renovar mis votos. Y quizás volvés a casa y le decís a tu esposa, o ella te dice a vos, hoy el Señor me habló, ¿no? Todo lo que nosotros pactamos, el compromiso que hicimos. Qué linda oportunidad para renovar nuestros votos. Eso debieras hacer si vas a una ceremonia y el Señor te conmueve, te confronta con lo que está viviendo. Bueno, hoy es la oportunidad, hermanos, para renovar nuestros votos con Cristo, con el Rey y el Señor, el amo de esta iglesia local. Entonces vos sos miembro de esta iglesia local, hoy es una oportunidad para hacer esa renovación de voto, de compromiso, pedirle al Señor pasión, amor por tu iglesia. Ser miembro de una iglesia es un privilegio enorme, hermanos. ¿Por qué? Dijimos, es donde Cristo manifiesta su gloria, es donde Él obra de manera especial en su pueblo. Es aquí, hermano, es aquí donde nosotros somos edificados como cuerpo. Es un privilegio enorme, pero también es una responsabilidad enorme. ¿Por qué? Porque debemos cuidarnos unos a otros. Miembros de esta iglesia, tenemos que cuidarnos unos a otros, tenemos que congregarnos fielmente en el día del Señor, fielmente, salvo que haya una razón de fuerza mayor, pero si no lo hay, tenemos que congregarnos. Esa es la responsabilidad que tenemos todos en este lugar. Tenemos que someternos al cuidado pastoral que Cristo estableció para nuestro bien, por eso Él nos manda a obedecer a pastores verdaderos, no chantas, no impostores. Entonces, la pregunta inevitable para vos que sos miembro de esta iglesia, ¿hay áreas en tu vida como miembro de esta iglesia que necesitan urgente ser corregidas, ser revisadas? ¿Hay áreas así? Sí lo hay, que yo estoy seguro que lo hay, porque lo hay en mí, seguramente lo hay en vos. Hoy es el tiempo, hoy es el momento, hermano, para renovar nuestros votos con ese casamiento que hicimos con la iglesia local cuando nos comprometimos a ser miembros. ¿Y por qué es importante esto que le digo? Y tenemos que evaluarnos, hermanos. Porque estar en una lista de membresía sin vivir el compromiso bíblico que implica la membresía, eso no honra a Cristo, ni edifica a su iglesia. O sea, estar en una lista solo por el hecho de estar, pero no vivir los compromisos que implica ser miembro de un cuerpo local de creyentes, eso no trae gloria al nombre de Cristo, ni tampoco edifica a tus hermanos. Punto número 2, consideración final. Segundo punto, quiero hablarle a aquellos que son creyentes pero no son miembros de la iglesia o de ninguna iglesia. Si vos decís ser creyente y no sos miembro de una iglesia local, pudiendo serlo, no por una situación providencial, sino que porque vos preferís mantenerte al margen del compromiso, entonces mi labor, y con todo el amor del mundo yo te lo digo, necesitas examinar seriamente tu fe. Porque un creyente que no quiera ser parte de la iglesia de Cristo, eso es contradictorio. Estar en Cristo es estar en su cuerpo, es estar unido a Él. Y el cuerpo de Cristo, ¿quién es? La iglesia. La iglesia. Es imposible, dijo alguien, pertenecer a Cristo y no pertenecer a su pueblo. O sea, eso es imposible, es una contradicción en sí misma. Un cristiano, por definición, está unido a Cristo y está unido a otros cristianos. Y hoy aprendimos, es responsable de ello. No solamente el pastor, sino yo como miembro soy responsable de mis hermanos, de cuidar de mis hermanos. Entonces, no se puede amar a Cristo y evitar ese tipo de compromiso. No se puede amar a Cristo y evitar a la esposa de Cristo. Y hay quienes no pertenecen a ninguna iglesia porque directamente no pertenecen a Cristo. Ese es el otro escenario. Entonces, si hubiera gente así en medio de nuestro, si vos estás acá en medio de nosotros y nunca fuiste a Cristo en arrepentimiento verdadero, en una fe genuina y real, ¿sabés cuál es mi llamado hoy? Que te lo hago en el nombre del Señor. No es que te hagas miembro de esta iglesia o de alguna iglesia.
Mi llamado es que vayas urgente a Cristo. ¿Por qué? Porque hacerte miembro no te va a salvar. Si vos me decís, hoy aprendí, tengo que meterme en una iglesia. No, eso no salva a nadie. La iglesia no salva a nadie. Es Cristo el que salva. Solo Cristo salva. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Solo Cristo salva. Pero no hay bendición más grande que pertenecer a esa iglesia que Cristo amó tanto que se entregó por ella. Estar fuera de Cristo es estar fuera de la iglesia. Y estar fuera de la iglesia es estar fuera, y escuchá bien esto, de los límites de ese amor redentor de Dios en Cristo. Repito, estar fuera de la iglesia, de Cristo, es estar fuera de la iglesia. Y cuando alguien está fuera de la iglesia, está fuera de los límites del amor redentor de Dios en Cristo. Por eso cuando se le dice a alguien, tenle por gentil y publicano, es sacarlo de ese lugar. Y nosotros quitamos la aprobación de que ciertamente ese es un creyente, decíamos hoy. Entonces, si vos estás sin Cristo, esto aplica para vos. Estar fuera del cuerpo de Cristo es estar fuera de los límites del amor redentor de Dios, donde se expresa, se desarrolla, se desglosa toda su sabiduría, todo su amor, todos sus atributos que obraron para redimirte a vos. ¿No te vuela la cabeza si hoy tenés el testimonio en tu corazón de que Cristo no es tu Señor y tu Salvador? ¿No te vuela la cabeza que toda la potencia de Dios, toda su esencia, todo su ser se movilizó para salvar a un vil pecador como vos, a un miserable pecador como vos? ¿Qué estás haciendo? Estás perdiendo la vida. Anda a Cristo en arrepentimiento y fe. Anda a Cristo hoy, corre hacia Cristo. Amén.